Este es el artículo que vamos a discutir. Es un artículo que salió en la revista Nature hace algunos días. Aquí pueden ustedes observar que es el 24 de junio de este año. Es un artículo muy interesante y tiene que ver con el Parkinson, por un lado, y con las neuronas. Entonces, déjenme explicar rápidamente eh, ¿qué tiene que ver el Parkinson con un sistema fisiológico a nivel de las neuronas? Aquí tenemos representado nuestro cráneo. Vamos a quitarle algunas capas para poder ver el cerebro. Y aquí encontramos ya el cerebro y le podemos hacer un corte sagital para que podamos ver la estructura. Esto es una estructura muy importante que tiene que ver con el movimiento fino. Toda esta estructura. Son dos estructuras en realidad, es el caudado y es el putamen, aunque la palabrita se oiga medio rara, así se llama, putamen y caudado. Y una estructura que está por aquí en el tallo, en el tallo cerebral, llamada sustancia nigra, le voy a poner solamente sustancia nigra, manda sus conexiones neuronales hacia esta estructura. Una vez que se llevan a cabo estas conexiones, podemos hacer un movimiento fino, agarrar un lápiz, agarrarse un pelito, tener bien controlado una aguja y demás. Todos los movimientos de esa categoría pueden estar controlados a través de esta conexión sustancia nigra con el caudado y el putamen. Esta conexión tiene que ver entonces con el movimiento. Cuando hay una degeneración de esta zona, cuando se mueren las neuronas y ya no hay una conexión, se acaba la regulación motora y empieza el movimiento típico del Parkinson. Cuando la neurona muere, muere también o bajan los niveles de dopamina y tenemos el problema del Parkinson. Como antecedente inmediato es que el mal del Parkinson es una enfermedad que, si bien podemos explicar como se los acabo de decir, el problema fundamental es que no tenemos una prevención adecuada y mucho menos tenemos una cura de esta enfermedad. Una vez que se mueren las neuronas, es, si no imposible, es muy difícil recuperar esas neuronas. Bueno, este artículo lo que nos da es una vía para empezar a estudiar una nueva forma o una forma más directa de convertir células del sistema nervioso en nuevas neuronas. Así es que nos abre un mundo de posibilidades. George, te dejo que nos expliques este artículo. Hola, muchas gracias. Eh, Como ya mencionaste, entonces el meollo o la patología principal de esta enfermedad neurodegenerativa es que las neuronas que producen dopamina, que se encuentran en la sustancia nigra, se mueren. Y entonces, una vez que se mueren, la dopamina deja de sintetizarse allí y es el neurotransmisor que controla todos esos movimientos que describiste, y el paciente se caracteriza o tiene una etiología en la cual presenta movimientos que no pueden controlarse, ya sea solamente de las manos, a veces también de las piernas y así, y la cantidad o el tremor, que es así como se llama este movimiento que no se controla, puede ser tan violento o tan fuerte, pues, que el paciente clínicamente está desahuciado, en el sentido de que, aunque no muera, pues no tiene la forma de hacer una vida útil, pues no puede trabajar al carecer de movimientos finos, ni tampoco puede mantener una postura estática y así por el estilo. Entonces, prácticamente es un enfermo desahuciado, les repito yo, aunque no vaya a morir pronto. El propósito del artículo, se han intentado muchos
terapias para contrarrestar las secuelas del mal de Parkinson, por supuesto, todas tienen que ver con la volver a tener dopamina en este sistema, en este circuito neuronal. Y entre varias cosas que se han intentado a lo largo de los años, han sido, bueno, inyectar directamente dopamina o también administrar al paciente precursores de este neurotransmisor para que puedan sintetizarlo las neuronas que permanecen allí, que sobreviven. E incluso hay quienes han intentado implantar o hacer lo que se conocen como trasplantes de tejido nervioso hacia la sustancia nigra para reponer las neuronas dopaminérgicas que ya se murieron. Ninguna de las cuales terapias ha tenido un éxito, de tal manera que pudiéramos decir que tenemos una cura contra el mal de Parkinson. Y entonces este artículo toma una ruta bastante ingeniosa, porque en lugar de pensar en trasplantar neuronas o incluso reponer los niveles de dopamina mediante una manipulación exógena, los autores lo que plantean es hacer que las células que permanecen en la sustancia nigra puedan convertirse en neuronas y entonces estas neuronas ahora sí ya puedan restablecer los niveles de dopamina y volver a tener o a restablecer la función del circuito del control del movimiento fino. Y las células que permanecen en la sustancia nigra, aún en los parkinsonianos, son un tipo de células que conocemos como gliales, que generalmente todos pensamos intuitivamente en las células que están en el sistema nervioso, pero que no son neuronas, sino que ayudan a que estas neuronas consigan nutrientes o incluso les sirven de armazón o de andamiaje para que las neuronas puedan establecer sus conexiones. Sin embargo, las células gliales, pues no tienen capacidad de comunicarse con otras células o no tienen lo que conocemos como una comunicación mediada por neurotransmisores. Y les decía yo que el planteamiento de los autores es muy ingenioso porque entonces ellos plantean, ¿por qué no transformamos las células que permanecen allí, que son las células gliales, y las convertimos en neuronas allí mismo, in situ? Es decir, en la misma sustancia nigra, convertir a las células que son gliales en neuronas. Por eso llaman a su estudio como la reconversión o la transformación de células gliales en neuronas para restablecer la vía nigrio-estriatal, que se conoce hacia la ruta que controla el movimiento fino. Y podría parecer que esto es una idea descabellada si no supiéramos que las células, tanto las células gliales como las neuronas, provienen de una misma célula ancestral o una misma célula precursora que se origina en el sistema nervioso también durante la neurogénesis, y que en cierto momento esa célula precursora decide ser una neurona o decide ser una célula glial. En particular, las células gliales que encontramos en la sustancia nigra las conocemos como astrocitos. Y para poder transformar estos astrocitos en células, en neuronas, entonces lo que estos autores plantean es precisamente revisar qué es lo que retiene a una neurona, a una célula glial, en convertirse en neurona. Y así llegan al descubrimiento de una proteína que se conoce como PTB. En concreto, vamos a decir que esta proteína PTB es una proteína que retiene la diferenciación de las células precursoras para que no se conviertan en neuronas y las dirige hacia la ruta de convertirse en células gliales. Y si esto es así, el razonamiento que estos investigadores siguen es, ¿por qué no convertimos a las células, a los astrocitos que quedan en la sustancia nigra, en neuronas mediante precisamente la inhibición de la proteína PTB, que es la que normalmente impide que los astrocitos se transformen en neuronas? Este esquema plantea el razonamiento o la lógica del experimento. En un astrocito, la proteína PTB inhibe a una molécula que se llama RNA mensajero de interferencia, y al inhibirlo está impidiendo que se expresen las proteínas que la transforman en neuronas.
que es lo que señala esta línea continua verde. Mientras que en las neuronas, la proteína PTB se encuentra inhibida, por eso esta línea es discontinua. La ruta del RNA mensajero de interferencia permite que las neuronas expresen o que se expresen los precursores o las proteínas que van a dar lugar a las neuronas, y el resultado es que la célula se transforma en una neurona. Todas estas provenientes, aunque no es el caso, pero provenientes de una célula indiferenciada, como en el caso de los fibroblastos. Entonces, lo primero que ellos hacen precisamente es, trabajando con fibroblastos, mantenidos en cultivo, ellos utilizan una técnica que se llama silenciamiento de los RNA, precisamente dirigiendo moléculas que van a impedir que la proteína PTB llegue a sintetizarse. Y entonces, cuando logran eso, la proteína PTB deja de funcionar y ahora los fibroblastos echan a andar toda la maquinaria que puede llevar a cabo o que los puede transformar en neuronas. En este caso, en este primer experimento, en neuronas en cultivo. Y precisamente en estos diferentes gráficas que está presentando aquí la figura, lo que los investigadores están demostrando es que al inhibir esta proteína PTB, están logrando que los astrocitos empiecen a diferenciarse en neuronas. Lo que encuentran aquí, estas barras, de estas gráficas de barras están indicando que los niveles de las proteínas o de los mensajeros que van a dar lugar a la diferenciación neuronal están elevados. Tendría que explicarles antes qué es lo que hace la proteína PTB. Bueno, la proteína PTB es una proteína que funciona como inhibidor del ensamblaje de los mensajeros, de los RNA mensajeros de las proteínas que darían lugar a la diferenciación neuronal. Entonces, en un astrocito en cultivo o en un astrocito o en un fibroblasto en cultivo, normalmente esta proteína PTB está impidiendo que los RNA mensajeros de las proteínas neuronales salgan del núcleo, y entonces esas proteínas no se pueden sintetizar y por lo tanto la célula permanece indiferenciada o incluso llega a tomar la ruta de un astrocito. Entonces, en su experimento, este grupo lo que hace es precisamente una estrategia que contrapone a la función normal de PTB y inhiben ahora al mensajero de PTB utilizando unas moléculas que se conocen como oligonucleótidos antisentido. Y en estos oligonucleótidos antisentido lo que hacen es ahora impedir que el RNA mensajero de la proteína PTB salga del núcleo, y como resultado la proteína PTB no se encuentra regulando a los genes neuronales. Y entonces, al carecer de esa función, ahora los genes neuronales o los genes neuronales pueden transcribirse, pueden dar lugar a un RNA mensajero de una proteína neuronal y aumentan los niveles de las proteínas que caracterizan a las neuronas, que es precisamente lo que nos enseñan en estas gráficas, es que sin PTB, los niveles de proteicos de las proteínas características de las neuronas aumentan. Y entonces ahora las células que normalmente no tienen proteínas neuronales, al incluirse tratamiento, presentan todas las proteínas que distinguen a una neurona. ¿Cuáles son esas proteínas? Bueno, los canales iónicos activados por voltaje, los receptores a neurotransmisores, y con ello las propiedades de las neuronas, que es precisamente disparar o generar señales eléctricas, que es lo que se está mostrando en el panel B de esta figura. Y en estos sistemas en cultivo, los investigadores demuestran que la diferenciación o la transformación hacia neuronas es un proceso que requiere hasta 5 semanas de tiempo para completarse, pero que una vez diferenciados los fibroblastos en cultivo pueden considerarse, o más bien los fibroblastos en cultivo se transforman en neuronas. Y precisamente aquí tenemos la primera conexión con el tema. Estos astrocitos o fibroblastos en cultivo, perdón, que empiezan a transformarse en neuronas, empiezan a producir esta proteína que se conoce como TH en el medio,
y que es la proteína, la enzima que se llama tirosina hidroxilasa y que es precisamente la enzima que va a iniciar con la síntesis de dopamina. Entonces, en esta serie de experimentos demuestran que al inhibir la proteína PTB, los fibroblastos pueden transformarse en neuronas y esa transformación es evidente porque las células transformadas pueden producir a las proteínas características de las neuronas dopaminérgicas. Les decía yo, fundamentalmente la proteína tirosina hidroxilasa, que va a ser la que iniciará la síntesis de dopamina. Posteriormente, en los siguientes experimentos, una vez que han demostrado que los astrocitos en cultivo pueden transformarse en neuronas, entonces los investigadores inyectan directamente al inhibidor del mensajero de la proteína PTB en el encéfalo de los ratoncitos. Y lo que que es precisamente lo que están mostrando aquí. Toman diferentes regiones del encéfalo mediante un experimento que se llama inyección estereotáxica, que incluye la inyección con una aguja muy fina de sustancias hacia el encéfalo, inyectan los antisentidos para la proteína PTB, esta deja de producirse y entonces a lo largo de los días las células dentro del encéfalo empiezan a producir las proteínas características de las neuronas dopaminérgicas. Que es justo lo que estamos viendo aquí, en las diferentes regiones del encéfalo, están produciendo en el estriado, en la corteza y en el cerebro medio, están empezando a producir la proteína tirosina hidroxilasa y la proteína NOIN1, que es una proteína del citoesqueleto de neuronas. Y las células que quedan en azul es astrocitos que siguen sin transformarse o transdiferenciarse. Ahora, lo relevante de este experimento es que los investigadores están demostrando que en el encéfalo mismo de ratones que previamente ellos lesionaron para que dejaran de producir neuronas dopaminérgicas, estas empiezan a recuperarse por la inyección del inhibidor de la proteína PTB. Disculpen ustedes. Aquí está precisamente el diseño experimental. Inyectan los inhibidores del mensajero de la proteína PTB hacia diferentes regiones del encéfalo y después, a lo largo de varias semanas, van revisando cómo se transforman los astrocitos en neuronas. Y la gama de colores que estamos viendo aquí y los diferentes colores en verde van indicando las proteínas características de las neuronas dopaminérgicas que pueden ver ustedes van recuperándose a lo largo de las semanas en las diferentes regiones del encéfalo. Este paso del experimento es esencial porque ellos demuestran que la transdiferenciación de los astrocitos mediante la inhibición de la proteína PTB puede ocurrir directamente en el encéfalo, es decir, ellos no están inyectando células, están inyectando inhibidores de los mensajeros, del RNA mensajero de la proteína PTB y los astrocitos que ya están en la sustancia nigra empiezan a transdiferenciarse en neuronas. Y hasta aquí ellos están demostrando que la cantidad de neuronas dopaminérgicas van siendo cada vez mayor precisamente por la actividad o por la acción o como efecto de estar inhibiendo a la proteína PTB. Es decir, están desinhibiendo la represión de la diferenciación neuronal, como ellos lo llaman en alguno de los párrafos de su artículo. Y estas gráficas, que son un resumen de sus conteos de células, demuestran que las células que están regenerando neuronas dopaminérgicas van siendo o se van acercando a los niveles que presenta un animal normal. Estas son la cantidad de células que presenta un animal normal y los animales que han sido lesionados en la sustancia nigra carecen de las neuronas, mientras que los animales en los cuales se induce la transdiferenciación por la inhibición de la proteína PTB van recuperando las neuronas hasta niveles razonablemente comparables con el animal completamente sano.
Entonces, hasta aquí ellos han demostrado que pueden in situ transformar astrocitos mediante la inhibición de la proteína PTB. Sin embargo, pues eso es simplemente, o bueno, no simplemente, eso es demostrar que se pueden transdiferenciar los astrocitos, pero ahora habría que demostrar que los astrocitos pueden adquirir la función que tenían las neuronas previamente. Y precisamente eso es lo que ellos van a lograr en los siguientes experimentos. Aquí, si recordamos el experimento de los animales lesionados, regresamos a los diagramas. Esta ruta en un animal enfermo está interrumpida por la carencia de las neuronas dopaminérgicas. En los animales en los que ellos hacen la inyección del inhibidor de la proteína PTB, entonces va a empezar a restablecerse esa conectividad entre las regiones que conectan la sustancia nigra con el cuerpo estriado. Y lo que están demostrando aquí en estos diferentes experimentos, aquí están indicando dónde colocan un electrodo para registrar la actividad neuronal, en la sustancia nigra y en el estriado, y lo que demuestran es que en los animales que han sufrido una lesión previamente y después les inyectan el inhibidor de la proteína PTB, la actividad de las neuronas se va recuperando conforme pasa el tiempo. Es decir, están restableciendo la actividad de los animales en el que habían sido previamente lesionados. Esto es lo que señalan los diferentes trazos. Aquí tenemos, esto es lo que se conoce como un potencial de acción. Están revisando, una corriente excitatoria. Están revisando aquí cómo en un animal intacto se generan esas corrientes por parte de las neuronas. En un animal que está lesionado y que carece de neuronas dopaminérgicas en la sustancia nigra, no hay señal eléctrica, mientras que en un animal al cual lo rescataron, porque así le llaman ellos a este tratamiento, con la inyección del inhibidor de la proteína PTB, las neuronas que se generaron por la transformación de los astrocitos están restableciendo la capacidad de generar señales eléctricas por parte de las neuronas. Es decir, se están generando o se están transdiferenciando astrocitos hacia neuronas y estas neuronas tienen la capacidad de generar señales eléctricas como si fueran células normales. Y para demostrar que eso se debe a el restablecimiento de la síntesis de dopamina, entonces lo que demuestran aquí es medir precisamente los niveles de dopamina en los animales que han tratado. Entonces aquí tenemos un animal, un ratoncito intacto, tiene sus niveles de dopamina normales, un animal que ha sido lesionado, que no tiene neuronas en la sustancia nigra, carece de dopamina, y cuando a esos mismos animales se les inyecta el inhibidor de la proteína PTB, entonces los niveles de dopamina se recuperan al mismo nivel que tienen los animales intactos. Es decir, los astrocitos transdiferenciados por la inhibición de la proteína PTB están recuperando tanto la capacidad de generar señales eléctricas como la capacidad de sintetizar dopamina y de que ésta pueda estar funcionando como neurotransmisor de la misma manera que ocurre en animales normales o animales intactos. Y finalmente, todo eso demuestra que las neuronas son funcionales, que tienen dopamina, pero ahora lo que tienen que demostrar es precisamente que los animales pueden recuperar la actividad normal. Y aquí simplemente solamente se demuestran los datos experimentales de los animales, perdón. El último experimento que hacen es ver que precisamente los animales que habían estado lesionados y que tenían esta falta de control motor, tienen la capacidad de regenerar las funciones que tiene un animal normal. Y aquí lo que hacen es medir una prueba que se llama el equilibrio en el rodillo o la cantidad de movimientos azarosos que tienen los animales. Y lo que logran demostrar es que en los animales que han sido lesionados y que después se transdiferencian los astrocitos en neuronas mediante la inhibición de la proteína PTB, la cantidad de tiempo que el animal puede permanecer
en un rodillo que está girando, lo cual demuestra control motor fino, es del mismo nivel que los animales controles, es decir, los animales que no han sido lesionados. También aquí tienen una prueba conductual que conocen como el movimiento o el tremor ipsilateral, es decir, el temblor que tienen las extremidades, y demuestran que los animales que están siendo inyectados con el inhibidor de la proteína PTB recuperan esa capacidad de controlar sus movimientos azarosos. Y finalmente, para revisar que todo esto, además de reflejar desde el punto de vista conductual y fisiológico, también tiene una base anatómica, lo que los investigadores hacen es demostrar la morfología de las células transdiferenciadas y ver que otra vez aparecen células con la morfología característica de las neuronas, como pueden ver ustedes aquí, esta célula con sus diferentes prolongaciones que conocemos como dendritas y los axones, y que esas células tienen las proteínas características de las neuronas. En resumen, entonces, estos investigadores demuestran que están regenerando la actividad, regenerando neuronas dopaminérgicas in situ por la transdiferenciación de las neuronas. Si están viendo ustedes una presentación, una fotografía de PowerPoint, aquí resumimos la lógica del experimento y los resultados que obtienen. Entonces decíamos nosotros que las células gliales, los astrocitos y las neuronas provienen del mismo precursor que se conoce como el progenitor de la glía radial. Si este progenitor va a dar lugar a un astrocito, la proteína PTB se encuentra en el citoplasma inhibiendo a los mensajeros de las proteínas que darían lugar a proteínas neuronales. Cuando eso ocurre normalmente, entonces el progenitor se transforma en un astrocito. En el experimento que acabamos de describir, lo que los autores realizan es inhibir a esta proteína PTB y entonces cuando no se encuentra la proteína PTB, los mensajeros de las proteínas neuronales en el precursor pueden expresarse y ahora el precursor se transforma en una neurona. Lo que han hecho estos investigadores ha sido realmente un logro genial, porque ahora ellos toman un astrocito, inhiben la proteína PTB, que normalmente están sintetizando, y el astrocito se transdiferencia en una neurona. Esto finalmente nos lleva a una conclusión muy importante, que quiere decir que la cual es que los astrocitos, aun cuando estén diferenciados como tal, tienen la capacidad de transdiferenciarse en neuronas. Y entonces la identidad entre ser un astrocito o ser una neurona depende de este equilibrio entre la función de la proteína PTB y su inhibición. Y desde el punto de vista terapéutico abre una gran brecha a este trabajo porque podría seguirse la misma lógica ahora para tratar de regenerar neuronas en otras regiones del sistema nervioso central que también provocan neuropatologías muy importantes como es la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, o la corea de Huntington, que también es una patología del control motor. Así que en concreto o en resumen, me gustaría enfatizarles que el gran logro de estos investigadores es que regeneran neuronas a partir de los astrocitos que se encuentran en el núcleo encefálico del cual estamos hablando, la sustancia nigra, y eso demuestra, por un lado, desde luego abre una gran posibilidad terapéutica, pero por otro demuestra que la capacidad de que un astrocito pueda transdiferenciarse a una neurona, o viceversa incluso, habría que hacer ese experimento, es algo que permite o que nos permite hablar de que en general, de que quizá tengamos células pluripotenciales o que con la transdiferenciación de las células podemos hablar de que la capacidad de tener células pluripotenciales es ilimitada en el sistema nervioso al menos. Esta situación que tenemos aquí es que hay unas células que nos permiten tener una diferenciación, unas células que le llamamos células de la glía, que nos permite
tener una diferenciación a neuronas a través del PTB que ellas mismas producen y se mantienen como células de la glía. Si nosotros inhibimos a PTB, entonces se pueden convertir en neuronas. El asunto también que hay que mencionar es que hay 2 artículos al menos que mencionan este hecho, pero a través de 2 metodologías. Una metodología que tiene que ver con aquí estoy tratando de pintar el DNA, un poquito burdo. Recuerdan ustedes en las clases que el DNA puede ser transformado en RNA a través de un proceso llamado transcripción. Y el RNA, con un proceso llamado un proceso que le llamamos traducción, puede convertirse en una proteína, esta información que trae el RNA. Si nosotros bloqueamos aquí, podemos inhibir la producción de PTB. Por lo tanto, este tachecito aparece y la célula de la glía puede convertirse en neurona. Pero también podemos partir de DNA que modificamos, le podemos quitar un cachito, ponerle otro fragmento de DNA y resulta un DNA transformado. Una transformación aquí puede suceder. Esa transformación del DNA la podemos inyectar a través de un virus, especialmente llamado bacteriófago. No nos hace nada, no le provoca daño al organismo, pero conduce este DNA que fue modificado, se inserta en algunas células y puede provocar que haya un decremento en PTB. Y entonces podemos tener ahora sí una transformación de la glía en neuronas. 2 procedimientos que conducen básicamente a lo mismo que estaba comentando Jorge, y que nos reafirma que este procedimiento de inhibir a PTB puede provocar la aparición de nuevas neuronas. No quiere decir que sean neuronas completamente, que completen todo el problema que hay y que reestructure completamente la sustancia negra y se recupere al 100% el movimiento. Hay un problema de recuperación tanto de las mismas neuronas como de el neurotransmisor que producen aquí, que es la dopamina. Pero el hallazgo es fenomenal, eso sí, que se recupera en un solo paso, que haya una transformación en un solo paso y se recupere en un cierto porcentaje el neurotransmisor. Creo que es un hallazgo importante. Y tal como comentó al final Jorge, esto abre las puertas no solamente para seguir estudiando el Parkinson, sino también para estudiar otros procesos de degeneración, como por ejemplo el Alzheimer.